es un gusto para mí estar aquí hoy con la secretaria Rosario Robles, aprovechando la oportunidad que tenemos de conversar sobre los temas urbanos. Tenemos una sesión planeada de 50 minutos, vamos a estructurarlo de una manera que nos dé oportunidad de hacer preguntas y respuestas, vamos a conversar con la secretaria 25 minutos y después vamos a tomar preguntas del público para la secretaria para tener también su visión más específica sobre algunos puntos. Mi nombre es Angélica Núñez, soy mexicana, especialista en vivienda y desarrollo urbano para el Banco Mundial. Trabajo en México y en América Latina y en otros países del mundo en temas de vivienda y desarrollo urbano. Y bueno, estoy muy agradecida de la invitación de conversar con la secretaria. Secretaria Robles creo que no necesita mucha presentación, todo el mundo la conoce, pero vamos a aprovechar también estos 25 minutos para saber un poco más de su visión del tema urbano y de vivienda. Muchísimas gracias, secretaria, por aceptar esta conversación. Bueno, primero que nada, me gustaría que nos cuente por qué estamos aquí, por qué es importante hablar de las ciudades, hablar del tema urbano, por qué creemos que vale la pena interesarnos en estos temas. Bueno, porque nosotros pensamos, primero buenos días a todos y a todas, pensamos que es la agenda del siglo XXI. La agenda urbana, la agenda metropolitana, el tema de la ciudad o de las ciudades es el gran tema de este siglo. Y sobre todo para países como México, que tienen un contexto en el que 8 de cada 10 de sus habitantes ya viven en ciudades. Tenemos un proceso de urbanización, o hemos vivido un proceso de urbanización muy acelerado, por encima de los promedios de otros países, similar a América Latina, pero estos procesos de urbanización generan grandes retos porque esta urbanización ha sido muy desordenada, sin una planeación de largo plazo que permita que vayamos cumpliendo objetivos de ciudades sustentables, de ciudades seguras, de ciudades compactas, inteligentes, resilientes. Y entonces para el presidente Enrique Peña Nieto, este tema urbano, el tema de las ciudades, el tema metropolitano, es un tema de gran importancia y por eso creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. México no tenía una secretaría, una instancia federal que definiera las políticas nacionales en materia de desarrollo urbano, que definiera las políticas nacionales en materia de desarrollo metropolitano, que generara una cabeza de sector para toda la política de vivienda y entonces la vivienda se convirtiera en un instrumento de ordenamiento de las ciudades y no disruptivo como había venido siendo y como se había venido construyendo en México. Y entonces es que esta secretaría tiene precisamente esta perspectiva nacional, porque venimos de toda la oleada en donde era el gobierno local el responsable de la visión de la ciudad y muchas veces esta visión se perdía en una lógica nacional. De ahí la creación de la SEDATU, de ahí de la importancia de hablar de las ciudades, porque tenemos que pensar en qué tipo de ciudades queremos. Si queremos ciudades en las que podamos convivir, en las que podamos vivir felices, en las que podamos ejercer plenamente nuestros derechos, ciudades en las que podamos caminar con tranquilidad, en donde tengamos una vivienda digna, en donde respiremos un aire limpio y tengamos un medio ambiente sano, ciudades inclusivas y no como las ciudades que hoy tenemos desiguales y que son polarizadas y que esto desde luego genera problemas sociales, encono, resentimiento y situaciones que padecemos en muchas de las ciudades del mundo y que las ciudades de México no son la excepción. Y
¿Qué busca el gobierno, la administración del presidente Peña Nieto? Además de la creación de la SEDATU, ¿en qué consiste este cambio de paradigma? O sea, ¿qué podemos ver, qué podemos esperar o en qué consiste? Bueno, evidentemente, pues plantearse la gran reforma urbana. En México, hay que decirlo con mucha claridad, la legislación es una legislación, en materia urbana, una legislación de hace 40 años. Entonces, lo que era México hace 40 años no es el México del siglo XXI. Entonces, tiene que haber en el centro de toda esta acción la perspectiva de la reforma urbana, la gran reforma urbana que permita al gobierno federal tener competencias en el desarrollo urbano, en el desarrollo metropolitano y en la manera como se usa el suelo. ¿Por qué? Porque también, de acuerdo a nuestra Constitución, los responsables en materia del uso del suelo son los municipios. Y eso ha generado mucho desorden, ha generado corrupción y ha impedido muchas veces que el suelo tenga una función social. Entonces, la SEDATU tiene y el gobierno, el presidente Peña Nieto, ese interés de generar esta reforma urbana que distribuya competencias, que genere nuevos mecanismos de gobernanza. México es un país que tiene 59 metrópolis en las que vivimos el 60% de la población. Es un país que tiene una megalópolis en donde viven más de 22 millones de habitantes y se requieren nuevos mecanismos de gobernanza para garantizar una gestión eficiente de estas grandes metrópolis o de estas metrópolis con las que cuenta nuestro país. ¿Por qué? Porque hoy cada parte de la metrópoli, cada municipio, cada ciudad toma sus propias decisiones cuando lo que requerimos son visiones metropolitanas, visiones únicas en materia de transporte, de vivienda, de uso de residuos sólidos, de la conectividad, etcétera. Todo esto requiere una visión metropolitana y México no tiene todavía ese instrumento de gobernanza, entonces es parte también del nuevo paradigma que estamos planteando. Discutir cómo tenemos gerencias metropolitanas, agencias metropolitanas o incluso, pero esto requeriría una reforma constitucional, una especie de gobierno metropolitano que nos diera una capacidad de ver a la metrópoli en su conjunto y no parcialmente como hoy la estamos viendo. Por ejemplo, para que se entienda, en la Ciudad de México se establecieron límites para la construcción de vivienda, pero una calle después, que ya es otra entidad de la República, se construyen cientos de miles de viviendas. Entonces, no hay una solución integral al tema. O ahora que vivimos la crisis ambiental, la Ciudad de México toma una decisión, el Estado de México toma otra, Hidalgo toma otra, entonces sí requerimos subirnos en el escalón y tener esta visión metropolitana para poder tener una gestión adecuada de nuestras ciudades. Entonces, es pasar, o sea, yo creo que hay un gran cambio, porque es de una secretaría que era de la reforma agraria en un país donde ya ni hay reforma agraria y en un país en donde además lo rural, que sigue siendo muy importante porque es donde se producen los alimentos y es el territorio donde además es muy rico en recursos de otra naturaleza, energéticos o minería, etcétera, pero pasar de la visión de lo rural, que es el 20% de nuestra población, a esta visión integral de la ciudad, pero también en su vínculo con lo rural, porque es muy importante. Tenemos ciudades pequeñas que tienen una interrelación muy, muy importante con lo rural y ahí también tenemos que ir a un esquema de definición. Muy importante ver esta visión del territorio, ¿no? Porque es más allá de lo urbano y lo rural, que es una dicotomía que creo que ya estamos dejando afortunadamente de atrás, y ver una visión del territorio. Pero regresando un poquito al tema de lo urbano, de lo espacialmente urbano, ¿qué puede esperar un ciudadano, un individuo, una empresa? ¿Qué tipo de ciudades queremos? Digamos, ayúdenos a imaginarnos un poquito las ciudades hacia donde queremos migrar. Bueno, el presidente Peña ha firmado compromisos muy importantes en la materia. Obviamente firmó aquí en Nueva York el compromiso de los objetivos del desarrollo sostenible, y el 11 habla precisamente de ciudades sustentables, de ciudades compactas, de ciudades resilientes.
y eso implica un cambio fundamental en la visión de las ciudades. ¿Cómo imaginar estas ciudades? Es difícil imaginarlas cuando ya tenemos desafíos y en muchos sentidos como recomponer las que hoy tenemos, más que imaginarnos nuevas. Pero al final de cuentas se trata de generar estas ciudades compactas en donde en un espacio limitado la gente realice todas sus actividades, pueda disfrutar de su tiempo y no sea una ciudad como en la que hoy se vive en muchas de las ciudades de México, en las que trabajas en un lado y vives en otro, que tus hijos están en la escuela en un lado y tú vives en el otro. Y entonces se han convertido en ciudades dormitorio, en lugares en donde la gente solo llega a dormir. Y esto además, lo hemos dicho con mucha claridad, es todavía más problemático para las mujeres. En México ya las mujeres estamos trabajando. En México este binomio hombre proveedor, mujer cuidadora ya no existe. Las mujeres ya también somos proveedoras. 1 de cada 4 hogares depende de nosotras. Además de que cuando vivimos en pareja también participamos en el ingreso. Y entonces, ¿quién cuida a los hijos? Y entonces el que la mujer viva lejos de donde trabaja es un problema muy serio, porque no tienes todavía la infraestructura del cuidado necesario para que mientras tú estés trabajando tus hijos estén seguros y estén garantizados y sin riesgos. Entonces, esta visión de ciudad es la que tenemos que recomponer, como en un mismo espacio contenido la gente trabaja, la gente vive, los niños van a la escuela, tienen el espacio público, tienen los equipamientos necesarios, el centro de salud, etcétera, la conectividad y la movilidad necesaria. Ciudades en las que, por ejemplo, podríamos pensar lo que ha decidido la zona metropolitana en Guadalajara, que piensen ya fundamentalmente en el transporte masivo, en el transporte público y no en el automóvil, porque hemos construido ciudades para el automóvil. Hemos hecho muchos segundos pisos cuando en el mundo están quitando los segundos pisos. Entonces, ¿cómo pensamos que una parte importante de nuestros recursos metropolitanos van al transporte público, van a la lógica peatonal, van a la bicicleta porque vive cerca del trabajo, en lugar de ir al automóvil o a la construcción para el automóvil? Y ahí hay grandes posibilidades, porque tenemos grandes inversiones. México ha traído últimamente una gran cantidad de inversión extranjera. Puedo poner el caso de la industria automotriz, que estas inversiones y estas plantas se están asentando en lugares donde hoy no hay ciudad. Entonces, ahí es donde podemos construir estas ciudades modelos, en torno a esa inversión que va a generar desarrollo urbano, que va a generar que la gente que ahí trabaja quiera vivir cerca de su trabajo, y además hay tierra para eso. Entonces conciba ciudades precisamente en esta lógica de sustentabilidad y en esta lógica de ciudades en las que podamos convivir. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Audi en Puebla, el caso de Derramadero en Coahuila, el caso de Kia en Nuevo León, en Pesquería, que son ciudades muy pequeñitas o zonas urbanas muy pequeñitas las que ahí están. Y entonces el proyecto ahí es ambicioso, es precisamente pensar hacia 20 años cómo vamos a ir cada año construyendo esa ciudad que acompañe esa inversión, que de todos modos va a detonar un desarrollo urbano, un desarrollo regional, y que requerimos que este desarrollo sea ordenado y que requerimos que este desarrollo responda a un plan que permita precisamente que podamos hablar en el futuro de una ciudad diferente, una ciudad verdaderamente sustentable. Y ahora que toca ese tema, me viene a la mente pues el tema de las zonas económicas especiales, ¿no? Los proyectos que tiene esta administración, que en gran medida se trata de eso, tomar una zona y de hacer un desarrollo. ¿Cuál es el rol de la SEDATU en este gran proyecto de las zonas económicas especiales? Y, digamos, ¿qué podemos esperar ahí? Bueno, es fundamental porque obviamente la SEDATU es la Secretaría del Territorio. Yo, en lugar de que tuviera un nombre tan grande como Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pues con que se llamara la Secretaría del Territorio ya estamos diciendo todo, porque es ahí donde se asienta la ciudad, donde se asienta el desarrollo regional, el desarrollo metropolitano.
Las zonas económicas especiales es la gran apuesta del presidente Enrique Peña Nieto para combatir la pobreza de manera diferente. Hasta ahora la pobreza en México se ha combatido básicamente a través de programas sociales que generan lógicas de subsidio a quienes viven en esta condición, a través de transferencias monetarias condicionadas, pero que no han roto el círculo intergeneracional de la pobreza. El presidente ha hecho dos apuestas. Uno es la educación. De ahí la reforma educativa que se ha impulsado para que México tenga una educación de calidad, y México no puede permitirse que los niños más pobres de nuestro país tuvieran una mala educación o además no tuvieran ni siquiera todos los días del año escolar por múltiples situaciones de tipo gremial, laboral o político relacionado con los maestros que ahí daban clases. Entonces, la reforma educativa pensando que la educación pues precisamente permitirá generar una prosperidad también en estas regiones más pobres. Pero la otra gran apuesta es cambiar de esta lógica de transferencias, que es muy importante, que además se ha vinculado a la visión productiva y que no va a desaparecer, pero pensar en el desarrollo económico de este otro México, el de los dos México. El presidente ha hablado de dos Méxicos, este México del centro, del Bajío y del norte, que es un México que crece a tasas muy importantes, que genera inversión, que atrae inversión, que genera mucho empleo, y el otro México, este México de la pobreza, en donde viven millones de mexicanos y mexicanas. Entonces, ahorita están definidas en principio 3 zonas económicas especiales en 3 entidades, las 3 más pobres del país. Y ahí nosotros, en este proceso de atracción de inversión, tenemos que garantizar primero la certeza jurídica sobre la tierra. México es un país donde más de la mitad de su población es propiedad social. Tenemos el ejido y tenemos la propiedad comunal. Y para que alguien vea atractivo invertir en esa región, necesita certeza jurídica, necesita que la tenencia de la tierra esté ordenada y que haya la posibilidad de que los propietarios de la tierra, los propietarios sociales de la tierra, la puedan vender o se puedan asociar. Y SEDATU tiene que ver con todo este proceso de certeza jurídica, de registro, de quienes pasan de la propiedad social al título de dominio pleno, que es prácticamente tener ya la propiedad sobre esa parcela y dar esa garantía de alguna manera para la inversión. Segundo, la visión de desarrollo regional. Tenemos y estamos trabajando de la mano con Banobras, que hasta ahora lleva el programa de zonas económicas especiales, la Secretaría de Hacienda. Estamos trabajando en los planes de desarrollo regional de esas zonas económicas especiales. ¿Cómo las estamos concibiendo? Hay unas que ya están muy pobladas, pienso yo, y aquí está nuestro secretario de Michoacán, la que colinda con el puerto Lázaro Cárdenas, que es una zona muy urbana, muy urbanizada, que es una región, pero que su impacto va a ser mucho más amplio. Claro. Y ahí es en donde tenemos que pensar y visualizar también esta perspectiva de desarrollo regional. Claro. ¿Y cómo evitar, digamos, en esta visión de ciudades, en este trabajo de ciudades que estamos haciendo, o cómo mitigar el tema de las externalidades negativas de las ciudades? Esto no es un problema de México, claramente. Todas las ciudades, sobre todo entre más compactas son, más tienen estos problemas, por ejemplo, de congestión, de altos precios del suelo y de la vivienda, todo lo que es, digamos, de alguna manera bueno en que sabemos que es sustentable, que es lo compacto, tiene un lado que hay que reconocerle y que creo que es prudente irlo previniendo y tener políticas para atenderlo. Claro. Bueno, evidentemente que hay externalidades negativas. Tenemos ciudades que son desiguales, tenemos ciudades que tienen sus polos de riqueza, de prosperidad, de desarrollo y luego sus grandes polos de pobreza. El 60% de la pobreza en México está en las zonas urbanas, es ya una pobreza urbana, porque la misma atracción que generan las ciudades y que genera esta migración hacia la ciudad, genera estos polos de pobreza, estos asentamientos en las zonas periurbanas de la ciudad, porque tener acceso a una vivienda social dentro de la ciudad
es muy difícil, porque el suelo es muy caro. Las zonas intraurbanas cada vez se encarecen más, y entonces tenemos la gran paradoja de la propia Ciudad de México, en donde viven cientos de miles de trabajadores que tienen derecho a un crédito, ya lo habrán platicado, de Infonavit o de Fobiste, y que no se puede construir ahí porque es prácticamente imposible hacerlo en una vivienda social. Obviamente crece la vivienda en la Ciudad de México de manera constante, pero no para estos segmentos de la población. Entonces, sí tenemos un gran reto, y es parte de la reforma urbana, cómo recuperamos la función social del suelo y desde luego permitimos que en las zonas intraurbanas podamos construir y redensificar, construir verticalmente, pensar hacia arriba y no solamente de manera horizontal. Tenemos el reto, desde luego, de dignificar todo este otro proceso donde la gente construyó su vivienda. La mayoría de las viviendas en México están construidas por la gente, ¿no? Aquí ya nos vinieron a platicar los desarrolladores, pero no como que son así los fuertes. Sí, son los fuertes económicamente, pero en realidad la mayoría de las viviendas en México las construye la gente, pero las construye en condiciones muy precarias y tenemos que mejorarlas, tenemos que generar los servicios, las condiciones para que esas viviendas se conviertan en espacios realmente dignos y con los servicios y con todos los requerimientos para poder hablar de una ciudad diferente. Y tenemos para ello esquemas muy importantes de mejoramiento, o tenemos zonas muy degradadas dentro de la propia ciudad, ¿no? De unidades habitacionales que se construyeron hace muchos años, que fueron además un modelo de desarrollo y que hoy se han venido deteriorando y que estamos interviniendo para mejorarlas. Entonces, estas externalidades las estamos combatiendo hasta cierto punto, pero desde luego es básicamente tarea de los gobiernos locales el combatir estas condiciones de desigualdad. Desde luego tenemos el tema de la seguridad como uno de los grandes temas, cómo la gente ejerce su derecho a la ciudad y sobre todo vive la ciudad y no está recluida exclusivamente en la casa porque tiene miedo de salir a la ciudad, y más si somos mujeres. Entonces, aquí tenemos todo un programa de ciudades seguras para las mujeres, en las que estamos trabajando en un enfoque, desde luego, de seguridad con la Secretaría de Gobernación, pero sobre todo de intervención urbana para la seguridad, el rescate del espacio público, el evitar que haya terrenos baldíos, la iluminación adecuada y la infraestructura urbana que genere seguridad y que permita que la gente se apropie de la calle. Y este programa de ciudades seguras lo hacemos con las mujeres. ¿Por qué? Porque partimos de un concepto básico. Ellas saben lo que pasa en la colonia, ellas saben dónde está la pandilla, ellas saben dónde hay inseguridad, ellas saben por qué lugares tienen que pasar en condiciones de mucho riesgo. Hemos caminado con ellas, hemos ido de la mano con ellas, yo digo a veces hasta por pasos de la muerte, literales pasos de la muerte, en donde después entra la Secretaría de Gobernación con programas sociales y de seguridad ciudadana, y entramos nosotros con toda la intervención urbana, el rescate del espacio público, con la gente a través de ellas, definiendo ellas hasta conceptualmente lo que quieran para que puedan apropiarse de ese espacio público. Toda esta estrategia forma parte de esta visión de ciudad que queremos construir y que tiene que ver además con la cohesión social. Muchos de los desarrollos que ahora se están construyendo tienen esta visión también de combinar, que esto es algo bien importante, diferentes niveles socioeconómicos en un mismo desarrollo habitacional. Viviendas de interés social con vivienda más cara, que la vivienda es diferente, que tiene que ver con el nivel de ingreso, pero el espacio público, el parque al que van a jugar, juegan lo mismo los niños de la vivienda cara que de los niños de la vivienda barata. La escuela, pues van los mismos niños de todo ese desarrollo a la escuela primaria o secundaria que ahí se ha instalado. Es decir, hay un nivel de convivencia y de integración que para nosotros es muy importante. Entonces, es un poco lo que ahora se ha empezado a sembrar, porque aquí hay un cambio de paradigma muy importante a partir de una nueva política de vivienda que ya han platicado seguramente mis compañeros, pero que generó o que implica una visión
radicalmente diferente también de este sector. Voy a hacer una última pregunta o comentario porque queremos dar la oportunidad a las preguntas del público. Yo tengo la oportunidad de trabajar en sector de vivienda, desarrollo urbano de muchos países y México captura mucha atención por las lecciones aprendidas que tiene México y voy a contar una historia en menos de un minuto. México pasó en los años 90 de realmente reactivar un sector de la vivienda con medidas muy diría yo, efectivas, ¿no? Para movilizar grandes montos de inversión, para movilizar sectores hacia el desarrollo de la vivienda. Y fue muy exitoso. Yo creo que ahí, digamos, en términos de producción, México generó muchas reformas y después se dio cuenta que había que empezar a ver la parte urbana también, ¿no? Que había que modular, digamos, todo, desde lo institucional, los programas, las inversiones, ¿no? Hay países, por ejemplo, en la región, me atrevo a decir Brasil, Argentina, incluso Colombia, fuera de la región Sudáfrica, Egipto, que están realmente interesados y que quieren aprender, primero, de cómo hizo México para activar un sector tan importante como es la vivienda, y segundo, de qué tipo de acciones hay que hacer desde lo nacional, porque también hay que reconocer que en el marco del federalismo hay limitaciones, ¿no? A todos los niveles. ¿Qué podemos hacer para modular esta activación del sector en algo más sustentable? Entonces, me encantaría que nos contara ustedes un poco, en unos minutitos nada más que tenemos, ¿cuáles son, cree usted, las lecciones aprendidas que tiene México para el resto de los países? Desde luego que plantear una nueva política de vivienda como una política nacional. Yo creo que este es el primer gran cambio de paradigma. No el desarrollo de la vivienda por construir vivienda, que además México fue muy exitoso en los años anteriores al gobierno del presidente Peña Nieto en construir vivienda. Construyó y construyó vivienda y vivienda y vivienda y vivienda. Se construyeron cientos de miles de viviendas. El problema es que una gran parte de esas viviendas hoy están abandonadas, porque se construyó vivienda por construir vivienda. Y hay un cambio radical cuando llega el presidente Peña Nieto de pensar que se construye vivienda para construir comunidad, se construye vivienda para construir ciudad. La vivienda debe ser un elemento ordenador de la ciudad y sobre todo si es una vivienda que tiene un subsidio del gobierno federal. Entonces se establecieron perímetros de contención hasta aquí. ¿Cuál es el problema? Que el municipio, que es el gobierno local más cercano a la gente, es el que decide el uso del suelo. Claro. Y entonces a veces decide que la vivienda puede construirse de manera lejana y en la punta del cerro. ¿Cómo logramos que el ámbito federal incida en esta decisión del municipio? Porque el municipio es libre, es autónomo y nosotros no le podemos impedir que tome estas decisiones. Pero lo que sí podemos decir es que aquí hay recursos federales y estos recursos federales van a ser un elemento para ordenar y no para desordenar. Entonces, si quieres los recursos, te tienes que ajustar a estas reglas. Creo que esto es algo importante, algo que también estamos proponiendo en la reforma de la ley para distribuir estas competencias sin tocar lo que le corresponde al municipio, pero de alguna manera organizando desde una visión nacional todo este proceso. Segundo, pues que ya la vivienda no se puede construir si no es con servicios y si no es con los equipamientos necesarios dentro de estos perímetros de contención que tienen una calificación que seguramente ya se platicó aquí y que en función de esa calificación va el monto de los subsidios que se da para la vivienda. Y tienen que estar cerca de las fuentes de trabajo, que es uno de los criterios que estableció el presidente Peña, o con la conectividad necesaria para que la gente llegue a sus fuentes de trabajo de manera rápida. Entonces, todos estos cambios en la nueva política de vivienda, además del tamaño de la vivienda, que esto es algo muy importante. En México se construyeron alrededor de 1 millón de viviendas en los sexenios anteriores de una sola habitación. El presidente Peña dijo las viviendas por lo menos deben de tener 2 habitaciones, la vivienda social. Y entonces todo esto ha ido cambiando, ha ido generando un nuevo concepto de desarrollo urbano
a partir precisamente de la vivienda. Ya no estamos construyendo cajones, ya no estamos construyendo cajas de zapatos una tras otra, todas iguales además. Ya estamos, y aquí debo reconocer realmente cómo se han involucrado los desarrolladores de vivienda en esta nueva visión. Tenemos que construir comunidad, y esto implica hasta que la gente no llegue en el auto hasta la puerta de la casa, sino tenga que caminar y convivir con los demás y conocer a los vecinos, que esté el espacio público, que haya los equipamientos, porque se construyeron viviendas sin que hubiera agua, sin que hubiera drenaje, era simplemente construir vivienda. Pero hay que decir algo muy importante. El presidente Peña llega y está en crisis el sector de la vivienda. Las principales empresas desarrolladoras incluso dejaron de estar en la bolsa y estaban en una situación muy crítica. Hoy es uno de los sectores que le aportan más a la economía del país. Es un sector vigoroso que representa un 14% del Producto Interno Bruto, que genera 3 millones de empleos directos, 2 más millones indirectos, que además implica un desarrollo regional, porque ya no solamente son las grandes desarrolladoras, sino también hemos involucrado a desarrolladoras de vivienda locales, regionales, que tengan oportunidades, y entonces tenemos un padrón mucho más grande construyendo vivienda, y esto desde luego es muy importante. ¿Por qué? Porque es hoy una garantía en un país que además tiene una estabilidad económica, un país que está creciendo, no a los niveles que quisiéramos, pero que está creciendo a pesar del contexto económico internacional tan adverso, gracias a las reformas que el presidente Enrique Peña Nieto impulsó. Un país que, frente a otros países de la región que están en una situación de crisis, ahí va desde el punto de vista de su crecimiento, de su estabilidad, con una inflación muy baja, por debajo del 3%, que se ha mantenido en niveles históricos. Nunca habíamos estado con una inflación tan baja en los últimos años. Y desde luego que eso le genera a quienes quieren invertir en la vivienda condiciones muy, muy propicias, al grado de que después de varios años de no estar en la bolsa, han regresado las empresas de la vivienda a la bolsa, porque hay una mayor confianza de los inversionistas en el sector, porque ven también todo este contexto de una política nacional que es la que el presidente Enrique Peña Nieto está impulsando. Yo creo que es una lección muy interesante, porque es cómo transformar un sector manteniendo al sector privado involucrado. Hay muchos países que, digamos, dicen o privado o público. México ha logrado ir siempre avanzando en la mano público-privado. Claro, y además en una visión de inclusión, porque eso también es muy importante señalarlo. Ya platicaron aquí seguramente nuestros compañeros de Infonavit, de Foviste, de la Sociedad Hipotecaria Federal, pero ahí siempre estamos hablando del sector afiliado a la Seguridad Social, y siempre estamos hablando de quienes tienen un determinado nivel de ingreso y que están en el sector formal de la economía. Pero tenemos millones de mexicanos en la informalidad y que no están afiliados a un sistema de seguridad social, y ellos también tienen un derecho que está en la Constitución, que es el derecho a la vivienda y el derecho a vivir en una ciudad que les sea agradable. Entonces, ahí tenemos programas muy importantes de inclusión social, vivienda para indígenas, vivienda para personas con discapacidad, vivienda para madres solteras. Ahora ya incluso anunciando aquí en Estados Unidos vivienda para que nuestros paisanos que están acá construyan allá en México. Entonces, está esta visión también de inclusión. Claro. Es decir, y lo hemos platicado mucho, no podemos pensar en la vivienda como si todos fuéramos iguales. Tenemos que pensar en la vivienda que un adulto mayor no puede vivir en un cuarto piso y subir las escaleras, pero que además algún día todos llegaremos a ser adultos mayores, entonces ojalá. Hay que pensar en eso. No podemos pensar que una persona con discapacidad no puede tener una rampa, no puede tener las características de la vivienda adaptada a eso, y el propio desarrollo tiene que ser inclusivo. Entonces, o un indígena, ¿no? Que no le vamos a ir a construir una vivienda ajena a sus tradiciones, a su cosmovisión. Entonces, tiene que ser una vivienda vernácula que atienda precisamente a todo eso. Entonces, todo esto forma parte de la política nacional de vivienda. Esta vivienda poderosa, fuerte, de los afiliados a la seguridad social, de las desarrolladoras, y esta otra vivienda que también estamos construyendo a través de otros organismos o de otras políticas, y muy de la mano con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Pues
Me encantaría seguir conversando aquí, pero creo que tenemos ahora que dar un poquito de oportunidad a las personas que nos han escuchado durante todos estos minutos para recibir preguntas. Si es que tienen alguna pregunta, la pueden hacer en inglés o en español. Sí. Espérame, déjame me adapto. Buenos días, secretaria. Buenos días. Desafortunadamente, la seguridad jurídica, la certeza jurídica sobre la tierra en México es un problema y de pronto vemos títulos de propiedad sobre un mismo pedazo de tierra cuatriplicados a veces. Y reconversiones de propiedad social o ejido a propiedad privada ilegales o ilegítimas. Y todo esto está en potestad de los municipios o de las delegaciones, que desafortunadamente, además de la burocracia que existe, pues se convierte en una fuente de corrupción permanente. Entiendo, y ya ha platicado usted sobre ciertas incidencias que podría tener la Federación para que esto no se repita, pero ¿cómo cree que realmente se puede erradicar eso y que haya una certeza jurídica completa sobre la tierra en México y un ordenamiento federal respecto al licenciamiento y la construcción que se dé en nuestro país? Bueno, sobre lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra es del ámbito federal. El uso del suelo es del municipio, pero la regularización de la tenencia de la tierra es una competencia federal y está en manos de la SEDATU, a través de diversos organismos, particularmente el Registro Agrario Nacional. En efecto, México tiene una problemática social con relación a la tierra, porque además pues la tierra cada vez vale más y la gente sabe que su tierra vale. Y tenemos casos en los que incluso la conflictividad tiene que ver con esto que usted señala, de que esa tierra se repartió varias veces a diferentes personas. Todos estos conflictos se han ido resolviendo poco a poco. Ahorita lo que en el proceso en el que nosotros estamos es en esta regularización. Cómo cada campesino, cada ejidatario tiene su título de propiedad para que pueda de alguna manera disponer como más le convenga de ese pedazo que a él le toca dentro del ejido. Teníamos nosotros un rezago de 153,000 expedientes en el Registro Agrario Nacional, porque ese es el procedimiento que va desde la asamblea, que asigna una parte del ejido a un individuo y luego ese individuo tiene que tramitar su título de dominio pleno para ser ya el dueño de ese pedazo. Entonces, este proceso estaba totalmente rezagado en México porque el llegar al dominio pleno, pues desde luego tiene un valor la tierra y muchas veces la ventanilla se encargaba de decir, ok, te voy a tramitar tu título, pero pues tú de aquí vas a obtener una buena cantidad de dinero y entonces me tienes que pagar o dar parte de ese dinero. Y entonces hicimos todo un procedimiento de usuarios simulados en diversas áreas de contacto con la gente, nos llevamos a gente a la cárcel, mandamos un mensaje muy claro y estos 153,000 expedientes que estaban rezagados hoy han sido totalmente liberados. Gracias a un esfuerzo titánico que hicimos a partir de una instrucción muy clara del presidente Enrique Peña Nieto. Y en donde va a haber inversión, por ejemplo, las zonas económicas especiales o, por ejemplo, estas plantas automotrices que se instalan o la ruta que va a seguir la inversión energética, que ahora sabemos por la reforma constitucional hay la posibilidad de que participe la empresa privada. En esos espacios nosotros hacemos un análisis de la tierra. Si es privada no hay problema, ¿por qué? Pues porque se ponen de acuerdo los particulares, me cuesta tanto, te la vendo, etcétera. Pero si es social, tenemos procesos a través de la Procuraduría Agraria, a través del propio Registro Agrario Nacional, de nuestras áreas de la SEDATU, para ir hablando con los dueños de la tierra, con los ejidatarios, con los campesinos, para ir de alguna manera mediando y logrando que haya acuerdos
se expidan los títulos y pueda haber certeza jurídica. Para nosotros es muy importante, para el presidente Peña es muy importante porque eso es lo único que le va a dar garantías a la inversión que va a llegar a todas estas zonas. Pero puedo hablar de estos lugares donde se va a invertir, pero yo puedo decir que parte de las ciudades están asentadas sobre la propiedad social sin que se haya regularizado. Hay aeropuertos cuyas pistas están sobre la propiedad social, ahí aterrizan los aviones, pero los dueños de la tierra no es el aeropuerto, sino son los ejidatarios. Hay es decir, tenemos circunstancias en donde parte de la infraestructura se construyó sobre esa propiedad social sin ir a un proceso de regularización. Estamos yendo a ese proceso de regularización y desde luego que el gobierno mexicano tiene un instrumento muy importante que es el de la expropiación. Es decir, al final de cuentas, por una utilidad pública se puede expropiar esa tierra. Si la causa está justificada como de interés público, el gobierno tiene ese instrumento muy importante en la mano y en el caso energético tenemos además como último recurso la servidumbre de paso, es decir, hay una decisión plena del presidente Peña de que la inversión no debe detenerse, no puede detenerse porque es la que nos va a generar riqueza, es la que nos va a generar empleo y nos va a permitir combatir la pobreza. Pero tratamos de que sea con la mediación porque aquellos que son los dueños de la tierra los tenemos que subir al barco y los tenemos que hacer socios y les tenemos que hacer sentir que su tierra, el valor de su tierra y el valor de esa inversión se va a traducir también en prosperidad para ellos. Pongo un último ejemplo, sé que tenemos poco tiempo, pero me parece muy importante. La industria minera, que es una industria, bueno, pues en México tiene más de 500 años, desde que llegaron los españoles, llegaron con esta visión de explotar nuestro gran potencial minero que tiene México. En muchos lugares la gente no deja que llegue la mina. Y son los dueños de la tierra, porque pues, la mina está en el subsuelo, el mineral, el metal. Y se hizo una reforma que permite ahora, que es parte de la reforma fiscal, de la reforma hacendaria, que parte de la utilidad que obtienen las empresas por la extracción de minerales y de metales se va a la comunidad. Se traduce, se va directamente ese recurso, lo capta la federación y se manda al municipio y a la comunidad minera para que se traduzca en bienestar en esa comunidad. Entonces, esos dueños de la tierra ahora ya están permitiendo la inversión minera porque por primera vez ven que se resuelve la paradoja entre mina rica y pueblo pobre. Es decir, ok, aquí hay empleo, pero nos dejas un desastre o no hay una inversión en la comunidad. Hoy se está resolviendo de esta manera esa situación. Entonces, yo creo que la gran visión del presidente Enrique Peña Nieto es subir al barco a todos a los que son los dueños de la tierra, que la mitad pues, son propietarios sociales, y que sientan que esa inversión minera, energética, de zonas económicas especiales, etcétera, van a redituarle en un progreso, en una prosperidad a su familia y a su comunidad. Y esto nos permite resolver también el tema de la tenencia de la tierra de manera mucho más fácil, ¿no? Y en ese proceso estamos. Muchas gracias. Creo que tenemos un poco más de tiempo, por favor. En español. Creo que va a hablarnos en inglés. Bernardo Batis, de Iceberg Capital. Uno de los problemas que yo creo que es común dentro de la tierra en México es la parte de invasión. La invasión y que cuando tú eres el dueño legítimo de la tierra, entras en un problema con el despojo, si es que saca a esa persona que está ahí, pues, no de una manera común. ¿Hay algún plan dentro de la Secretaría para poder ayudar a esta parte? Bueno, esta es una competencia estrictamente local. Es el municipio, la autoridad municipal o la autoridad estatal la que tiene que hacer utilizar de manera legítima la fuerza para evitar esta circunstancia. Desde luego que se dan estos procesos y que en parte el crecimiento de zonas urbanas se da de esta manera, llegando la invasión, se asientan en terrenos y muchas veces ni siquiera son privados, son terrenos de la federación, son zonas federales y lo más problemático no es que lleguen a un terreno privado, sino lleguen a sentarse en una zona de riesgo, como hay
muchos asentamientos en México. Están en zonas de riesgo, susceptibles a condiciones muy adversas. ¿Por qué? Porque se inundan, porque ahí hay deslaves, y todo esto evidentemente es una situación de riesgo. Entonces estamos trabajando de la mano con los municipios para que actúen, y justamente los planes de desarrollo urbano de los municipios en los que nosotros tenemos una intervención, o conjuntamente con el sistema de protección civil, los planes para evitar riesgos, o la guía de resiliencia que ha construido la SEDATU también, que ha elaborado la SEDATU, implican de alguna manera en qué zonas no podemos tener ningún tipo de vivienda ni ningún tipo de desarrollo urbano, como son estas zonas de riesgo. Y la parte de la seguridad la tiene que atender el municipio. ¿Cuál es el problema? Y es uno de los grandes debates en México. El municipio no tiene esas capacidades. Tiene 4 policías, tiene 5 policías. Por eso estamos planteando, y uno de los grandes cambios que ha planteado también el presidente Peña en esta materia es el mando único, es decir, tener un mando único estatal que tenga esa capacidad de garantizar la seguridad en todos los sentidos, no solo en cuanto a las invasiones, delincuencia organizada, etcétera. Porque el municipio, al que le dimos muchas atribuciones, y tenemos un 115 constitucional, pues en donde el gobierno local, el municipio es, yo creo, de los más fuertes del mundo, con todas las competencias que tiene. El problema es que el municipio no tiene muchas veces esa capacidad de asumir todas esas competencias, y es ahí donde tenemos estos vacíos y donde tenemos estos problemas. Entonces, por eso tenemos que combinar lo local con lo nacional, por eso tienen que haber políticas nacionales y tiene que haber dientes en la federación para poder actuar en el ámbito local. Si no tenemos estos dientes y el municipio dice aquí no entras, pues difícilmente nosotros podemos realmente llegar a quitar una invasión o a garantizar esa propiedad, porque no está en nuestra competencia. Entonces ahí tenemos que trabajar de manera muy coordinada. Hemos creado una red de todas las áreas de desarrollo urbano de los estados con los que estamos trabajando, con cada uno de los secretarios de desarrollo urbano de los estados estamos trabajando. Hemos trabajado en reglas que de alguna manera obliguen a los municipios a determinados procedimientos y determinadas normas. Hemos trabajado, y el presidente Peña acaba de enviar una iniciativa también muy importante para homologar los registros públicos de la propiedad y los catastros, porque el registro público de un lugar tiene 120 procedimientos y el otro tiene 2. Uno se tarda 5 meses o 6 meses o un año y el otro se tarda 5 días. Entonces tiene que homologarse, disminuirse procedimientos, porque eso también da garantía a la inversión y da tranquilidad. Los catastros, que son fuente de recursos para los municipios, se tienen que modernizar. Entonces, estamos en todo este proceso. Si ustedes se dan cuenta, este sexenio es un sexenio de sembrar todas esas bases que permitan ordenar y que permitan que pueda de alguna manera desatarse este proceso de inversión que tanto le importa a México, ¿no? Y ya siendo un captador de inversión de manera muy importante en los últimos años, ¿no? Tenemos acá, creo, otra pregunta, comentario. Sí, sí. Gracias, muy amable secretaria Robles, con el gusto de saludarla y mandándole un saludo afectuoso a usted y a su auditorio de parte del gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y que además vemos con mucho gusto, con mucho beneplácito la forma en que se abordó la promulgación de la ley o el contenido de la ley de zonas económicas especiales en nuestro país. Uno de los elementos fundamentales de preocupación de nuestro estado ha sido que la zona económica especial no se convierta en un enclave económico y que no derrame, por supuesto, beneficios a la ciudad en la cual está ubicado. Veo también con mucho agrado aquí al presidente Lázaro Cárdenas, que está muy atento con lo que está pasando con las zonas económicas especiales, y nosotros estamos con toda la claridad de poder plantear las políticas públicas estatales para poder desarrollar nuestras ciudades de una manera más equilibrada, justa, democrática,
y viendo al espacio público que usted menciona con tal claridad como el gran articulador, el lugar donde se concentra el poder ciudadano, la fuerza del espacio público donde se concentra el poder ciudadano. Y desde esa perspectiva, el gobierno del Estado pues tiene la total claridad de seguir haciendo la comparsa y la sinergia absoluta desde esta nueva secretaría también, tan joven como en la Federación, un poquito menos, para que podamos juntos sumar hacia la construcción de un mejor país. Claro que sí. Muchas gracias. Que además hay que aclarar que la zona económica especial, en este caso que está vinculada al puerto Lázaro Cárdenas como la salida de todo lo que ahí se genere, está pensada que crezca sobre todo hacia Guerrero. Desde luego ahí hay un asentamiento o una ciudad muy importante que es la de Lázaro Cárdenas, pero ahí ya no hay para dónde. Es decir, entonces tenemos que crecer hacia el sur y la idea es que justamente el impacto no solo sea en Michoacán, ni siquiera fundamentalmente en Michoacán, sino hacia Guerrero, en toda esta zona colindante que requiere realmente una perspectiva de desarrollo regional, que además es la vieja cuenca que siempre fue el sueño desde el general Lázaro Cárdenas de esta visión regional que permita un desarrollo, una de las partes más pobres que es la parte norte de Guerrero, que también tenemos ahí que impactar con esta zona económica especial. Y hacia este otro lado pues hay mucha tierra y mucho hacia dónde crecer, pero con dando toda esta certeza jurídica, y por eso es que ya estamos trabajando en todas estas 3 zonas económicas especiales, directamente con los ejidatarios, trabajando con ellos, hablando con ellos y generándoles esa expectativa y esa ambición de que si llega ahí la inversión, su condición va a cambiar radicalmente, y eso es bien importante porque eso permite que conflictos que tenían años de no resolverse, como el caso de La Palma, ahí en Lázaro Cárdenas y Guerrero, comunidades en conflicto durante décadas, pues dicen hoy, nos las hemos pasado peleando, no hemos visto ningún desarrollo, ningún progreso, seguimos siendo igual de pobres, pues mejor ya nos ponemos de acuerdo, ya establecemos los límites, ya definimos qué les toca a cada quien y ya firmamos para que entre la inversión y podamos cambiar radicalmente nuestra situación. Creo que tenemos, no sé, una última pregunta. Bueno, Laura Ballesteros, del Gobierno de la Ciudad de México. Laura Ballesteros, del Gobierno de la Ciudad de México. Primero externarle a la secretaria mi respeto y admiración y decir que es una muy buena noticia que con la trayectoria que te has representado en estos años, que la agenda de desarrollo urbano y de movilidad puedan casarse así con la agenda de desarrollo social. Algo que ha sucedido al menos en la Ciudad de México es que hemos logrado avanzar de manera exitosa en la política de movilidad. Sin embargo, hemos de alguna manera dejado pendientes con ese enlace que debe tener con la política de desarrollo social y de generación de beneficios para todos los sectores. Creo que ahí hay un gap importante que trabajar y es una, insisto, muy buena noticia que desde la SEDATU tú tengas esa visión y que lo estés permeando. Hay una ley de ciudades pendiente a nivel federal. Digamos, las ciudades están haciendo sus esfuerzos, algunas estamos, por supuesto, construyendo legislación de referencia, pero me gustaría saber un poco más sobre el proceso que lleva hoy la ley de ciudades que está trabajando la SEDATU con tu liderazgo y saber también cómo podemos nosotros trabajar en ello. Claro que sí. Bueno, es la misma ley de asentamientos humanos que ya teníamos, pero bajo una perspectiva radicalmente diferente, con cambios muy importantes, en donde se involucra primero el derecho a la ciudad como un aspecto vital y cambio de lógica, porque partimos de un enfoque de derechos, y la ciudad como el espacio en el que podamos ejercer todos estos derechos. Segundo, pues la gobernanza, que es algo también, ya lo decía yo al principio, la gobernanza metropolitana, para poder generar mecanismos de gestión que sean integrales, que no sean visiones parciales, sino que sea una sola dimensión sobre temas sustanciales, entre ellos los de movilidad, por ejemplo, ¿no? Como desde la metrópoli se asumen estos diversos temas con decisiones únicas, que sean obligatorias, porque hoy tenemos mecanismos de coordinación, sí hay mecanismos de coordinación metropolitano, pero no son vinculatorios
y al final de cuentas cada parte acaba haciendo lo que considera más conveniente. Y en esta ley pues involucramos en estos cambios distribución de competencias para poder en efecto vincular lo municipal con lo estatal y lo federal, e involucramos muchos temas que tienen que ver, entre otras cosas, con temas como movilidad, pero tenemos que cambiar el paradigma de la movilidad, empezando por la Ciudad de México, que la Ciudad de México dejó de construir transporte masivo y construyó segundos pisos. Es decir, es una ciudad que venía de una gran tradición de transporte público, construyendo metro, obviamente el metrobús, etcétera, pero también de repente pues generamos grandes inversiones para el automóvil y hoy lo estamos padeciendo. Entonces, me gusta mucho este modelo que ha decidido la zona metropolitana de Guadalajara, que ponía yo de ejemplo, en donde han decidido que los fondos metropolitanos de aquí a 5 años, el 80% tiene que irse a transporte masivo y peatonal y para ciclopistas, etcétera, y solo el 20% para automóvil. Ahí sí hay un cambio radical de paradigma en términos en la perspectiva de la movilidad. Bueno, creo que no tenemos más minutos. Gracias, Laura. Además, qué bueno verte por acá. Me dijo Mariana que estarías aquí. Muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias secretaria. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias.